Una pequeña introducción acerca de la terminología, porque como iglesia debemos estar actualizados de las cosas que suceden en el mundo. La palabra del Señor dijo, no, Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. También la palabra de Dios nos enseña que estamos en el mundo, mas no pertenecemos al mundo. ¿Qué quiere decir? Que como cristianos no podemos encerrarnos en una jaula, ir a una montaña, Dios y yo. No, nosotros debemos estar conscientes de la realidad social y cultural en donde estamos viviendo para poder predicar el evangelio con sabiduría, sin religiosidad, porque a veces los cristianos nos encerramos en una burbuja de ignorancia y desconocimiento y el mundo va por un lado y nosotros vamos por otro. No, nosotros debemos tener una conciencia de lo que se está moviendo a nivel social para poder ser esos instrumentos de luz en medio de las tinieblas que se están manifestando en ese tiempo. Cada tiempo es distinto. Los cristianos de hace 100 años no somos los cristianos de ahora. Los cristianos de hace 2000 años no somos los mismos cristianos de ahora. ¿Por qué? Porque enfrentamos realidades sociales distintas. Por eso la palabra de Dios hay que saberla enseñar. Siempre hacemos énfasis en casa de oración, porque cuando yo cojo un texto de manera literal, voy a hacer una mala aplicación de él, porque nosotros no éramos los destinatarios originales de la palabra de Dios. Usted sabe que para los que no lo tienen muy claro o no se les ha sido iluminado, usted sabe que la Biblia fue escrita por autores judíos. Jesús era de descendencia y es de descendencia judía. María y José eran judíos. Entonces, muchas de las cosas bíblicas que usted va a encontrar se entiende dentro del contexto cultural del pueblo judío. Hay personas que son cristianos y lastimosamente apoyan a otros grupos en total ignorancia, no conocen nada de la cultura judía y se ponen a hablar cristianos. Le estoy hablando de cristianos que se ponen a hablar mal de los judíos. Un grado de ignorancia altísimo, altísimo. ¿Por qué? Porque toda nuestra fe se fundamenta en esa nación. Y fue la nación que Dios creó y construyó para mostrarle al mundo su voluntad. Al único pueblo que Dios le ha revelado aún la gastronomía, la dieta alimentaria que deben llevar, es a la nación judía. Entonces, si yo soy cristiano, ¿yo cómo voy a aborrecer a los judíos? ¿Cómo yo voy a decir, no, sí, arriba, abajo los judíos, que los ataques son malos? No, hay un contexto histórico que yo no puedo olvidar. Por eso nosotros no podemos ir como todo mundo, repitiendo lo que todo mundo repite, haciendo lo que todo mundo hace. Y el pueblo judío sabe que sus mayores aliados aquí en la tierra somos los cristianos. Porque un verdadero cristiano está llamado a amar y a respetar la nación de Israel, porque ellos son el pueblo de Dios. Y en estos días hablábamos el viernes en la clase de Cristología, la falta de conocimiento, de entendimiento, cómo lleva a las personas a obrar de una manera incorrecta. Y el espíritu que está operando en los últimos tiempos, iglesia, es el espíritu de engaño. Y los cristianos hoy en día, lastimosamente, no saben diferenciar entre su derecha y su izquierda. Van apoyando cosas, van uniéndose a cosas sin saber la verdad de las cosas. Y la verdad de las cosas es que Dios siempre ha elegido a sus líderes. Es Dios el que elige, quien lidera, fue Dios que eligió su pueblo, fue Dios que eligió el Salvador, todo viene de Dios. Y yo a estas alturas de la vida, para madurar en la fe, yo tengo que aprender a distinguir entre qué es de Dios y qué no es de Dios. No que a mí me gusta y que no me gusta. No es mi parecer, no si a mí me parece o no me parece, no, iglesia. Un verdadero hijo de Dios debe caminar aprendiendo a distinguir en qué es de Dios y qué no es de Dios. En eso tiene que estar fundamentada mi fe, porque si yo me dejo llevar por mis sentimientos, por mi parecer, puedo ser fácilmente engañado. Nuestra brújula, nuestro faro de vida es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice quiénes deben ser nuestros aliados, a quienes nosotros debemos apoyar y que nosotros debemos seguir solo lo que viene de Dios.
En los últimos tiempos la iglesia está sufriendo porque no sabe diferenciar y no sabe discernir. Como cuando usted hace algo que le dice, tiene que discernir bien el producto. La iglesia hoy en día no sabe discernir entre qué es de Dios y qué no es de Dios. La iglesia hoy en día quiere seguir lo mismo que sigue el mundo, simplemente porque se mueve por sus pasiones, por sus deseos, por lo que a ellos les parece, pero no sabe distinguir entre qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero gloria a Dios que en casa de oración no hay de esos, amén. Aquí todos seguimos lo del Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces voy a mencionarle algunas terminologías que se están manejando hoy a nivel social, a nivel mundial, a nivel educacional, a nivel universitario, a nivel de colegio. Toda la cultura social y mundial está usando esta terminología y es importante que usted hoy la escuche para que usted entienda que esos términos no se alinean con Dios, son contrarios a la voluntad de Dios y es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Hoy en día se están manejando conceptos como androginia, poliamor, sesgo de información, lenguaje y mentalidad progresista, monogamia. Quiere decir que ya no dicen el matrimonio, dicen no, yo soy monógamo. Entonces monógamo quiere decir que es una persona que tiene relación con una sola persona. Pero cuando hablamos de monogamia, no estamos hablando de hombre y mujer. Sí, es como el diablo ha empezado a cambiar el concepto social y empiezan, lastimosamente empiezan es con los niños. Usted como padre tiene que estar atento y aprender todas esas cosas, porque igual su hijo mañana le dice, mamá, papá, yo soy monógamo. Y usted, qué bien, hijo, usted no tiene ni idea de qué le está hablando el niño. No, nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos como iglesia que estarnos actualizando, tanto a nivel informático, a nivel social, a nivel cultural, entendiendo el contexto social que estamos viviendo como cristianos para saber enfrentar lo que estamos viviendo. Los cristianos del primer siglo enfrentaron una realidad social distinta y eran perseguidos por decir que Jesús era rey. ¿Por qué? Porque estaba el César y no podía haber otro rey. Pero nosotros ahora nos enfrentamos a conceptos de ideología de género, como les decía, poliamor, androginia. Son conceptos que nosotros tenemos que aprender a manejar y entender que delante de eso hay una estructura diabólica. Y que cuando nuestros hijos nos vengan a hablar de esas cosas, nosotros necesitamos tener la sabiduría de Dios para trabajar con ellos y sobre todo trabajar su identidad, que es el tema que vamos a hablar hoy, iglesia. La monogamia es donde yo tengo una relación, lo define así, afectiva, ¿no? Sexual o cercana con una persona. Pero cuando yo hablo de monogamia, me están hablando de que yo puedo tener una relación con alguien de mi mismo sexo. Estamos entendiendo cómo empiezan a cambiar los conceptos, ¿no? Y cuando usted busca en el diccionario a día de hoy el concepto, la definición de matrimonio, ¿sabe cómo definen el matrimonio a día de hoy? Es una relación afectiva, sexual o social entre dos individuos. Cuando utilizan la palabra individuos, ya están diciendo que pueden ser del mismo sexo. Mira cómo el enemigo empieza a cambiar la mentalidad social usando los términos que él sabe que no significa lo mismo que dijo Dios. Porque Dios dijo varón y hembra los creó. Y Dios dijo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero cuando yo voy y yo le digo a mi hijo, vaya, busquen en el diccionario qué es el matrimonio. Y usted le permite, su hijo va y busca la definición. Su hijo va a aprender que matrimonio es una relación entre dos individuos. ¿Sí nota la diferencia? Iglesia, no podemos caer en religiosidad. No podemos estar, perdóname la expresión, como borregos, repitiendo y haciendo lo que todo mundo hace sin discernir qué hay detrás de eso. El poliamor está de moda, el poliamor. Ay, pero ¿qué es eso, poliamor? Pues el poliamor es parecida o es lo mismo que la poligamia, ¿no? Mira los conceptos que usan, monogamia y poligamia. Estamos entendiendo
todo lo que se está moviendo a nivel mundial, iglesia. Y eso es lo que van a enfrentar nuestros hijos si nosotros no los preparamos para la realidad. Y lo triste de eso, padres, con todo el amor y el respeto que se merecen, es que si como padres no nos preparamos para saber qué opina Dios de eso, porque usted no estudia la palabra, porque usted no saca tiempo para formarse e instruirse como Dios dice, cuando su hijo le venga con todas esas ideas, usted le va a decir que sí, que está muy bien. ¿Sabe por qué? Porque usted es totalmente ignorante de lo que se está moviendo en el mundo. Pero como dice poliamor, usted jura que es algo bonito, porque habla de amor. Tenemos que prepararnos, iglesia, y sobre todo los padres. Los padres a día de hoy tenemos un reto sobrenatural que requiere que estemos unidos a Dios para poder formar a nuestros hijos de la manera que Dios dice que deben ser y que debe ser el ser humano.